¿Qué tal, amigas y amigos de Hablemos de Ópera? Soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro ya acostumbrado Hablemos de Ópera en Casa. Estas transmisiones que estamos haciendo por lo pronto 2 veces a la semana, desde la sana distancia a la que todos estamos obligados, para hablar de ópera, para platicar de distintos temas, para platicar con distintas personas, pero sobre todo para tratar de acercarles aún más a ustedes un género que sabemos ya aman como nosotros. Como acostumbramos, damos la bienvenida a las instituciones que se suman y que amplifican de tal manera nuestras transmisiones, empezando por la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica, el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, la Ópera de Los Ángeles en California, la Fundación Sinfonía de la República Dominicana, Canal 22, el Conjunto Santander de Artes, va de nuevo, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, Proópera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena y la Sociedad Mahler de México. Nuestro teléfono 55 43 47 0283. Nuestras redes, esta página de Facebook, @gkleinburg en Twitter, y ahora sí ya tenemos una página nuestra específica en Instagram que les pedimos sigan, por favor, @hablemos_de_ópera en Instagram, y por supuesto también nuestro canal de YouTube al que les pedimos se suscriban, Hablemos de Ópera. Antes de empezar, queremos hacerles una invitación. Inscríbanse a nuestra próxima conferencia en línea. A este, que es uno de los eventos cobrados que hacemos para hacer sustentable nuestro proyecto. Pero además, de verdad, creo que va a ser una experiencia muy atractiva que hagan con nosotros un recorrido a lo largo y ancho de la vida afectiva, tremenda, turbulenta, la voz inigualable y el canto supremo de María Callas. María Callas, la fragilidad de una diosa, este próximo lunes 25 de mayo a las 7 de la noche. El costo es de 500 pesos por dispositivo o computadora, más bien por casa, ya que estamos todos en este momento juntos. Así es que inscríbanse, llámenos al 55 43 47 02 83. Y les pedimos, les sugerimos que se queden con nosotros hasta el final el día de hoy en nuestro Hablemos de Ópera en Casa, porque al término del mismo voy a hacerles un anuncio muy, muy impresionante para nosotros. ¿Quién va a ser nuestro invitado superestelar internacional del próximo sábado para hablar con él justamente aquí frente a ustedes? Así es que ahora sí arranquemos con nuestro cómo se cocina una ópera segunda parte. Así es que ya estamos sin más prolegómenos, ya estamos en la cocina, hemos ido a comprar casi todos los ingredientes de los que di en la mejor de mis posibilidades cabal cuenta en la entrega que correspondió a la primera parte, y nos faltaban unos cuantos que son importantísimos, el que llamamos el equipo creativo. Es decir, el equipo creativo es aquel que se encarga, en el mejor de los términos, de poner en escena el espectáculo, de mostrárnoslo, de convertirlo realmente en un espectáculo, del spectare, de ver, en hacer posible que lo veamos. Encabezado siempre, por supuesto, por el director de escena. Un personaje polémico para muchos, innecesario para gente que no termina de entender cabalmente el sentido dramático y teatral de nuestro espectáculo, pero que es absolutamente indispensable. Es aquel o aquella que se imagina esta ópera de alguna manera, de una manera muy similar a la que siempre se ha hecho, o de una manera muy poco similar a la que se ha hecho, es decir, que nos ofrece una relectura, que trata de contarnos el cuento a su manera, tradicional o no tradicional. Sobre eso ya hemos hablado mucho. El escenógrafo, por supuesto. Es importante mencionar que el director de escena, un verdadero director de escena, no es alguien que sabe mucho de ópera y que puede dar una conferencia de ópera. Eso no es un director de escena. Un director de escena es un hombre de teatro con formación musical, que sepa todo lo que sucede en un escenario operístico, que conozca todos los rincones del espectáculo y que sea capaz de integrar con coherencia, con lógica, todos los ingredientes de los que hemos hablado para para darle el estilo específico a su platillo. Los estadounidenses le llaman plating, cómo se presenta el platillo. Eso hace un director de escena, entre otras cosas. El escenógrafo, no tengo que explicar qué hace un escenógrafo, el espacio. Genera un espacio, no solamente pone cosas en el escenario,
genera un espacio dentro de él o con él. Un espacio que tiene que también tener cuidado del cantante, del coro, de los extras, que sea ergonómico en alguna medida, que no sea peligroso o con un peligro acotado. Y también este dato se los paso y es muy interesante. También hay que tener cuidado de cómo se refleja el sonido. Es decir, todos los elementos que hay detrás de mí en este momento, los discos, todos estos elementos reflejan el sonido hacia allá. Si esto es un espacio absolutamente vacío con unas cuantas telas, el sonido se refleja menos. Por lo tanto, los elementos más corpóreos, más sólidos en el escenario, reflejan, proyectan mejor la voz, y un escenario absolutamente vacío, amplio, con unas cuantas telas, puede ser muy atractivo, pero es peligroso, hay que tener cuidado con él. Ahora se incorpora un nuevo personaje o una nueva responsable de una disciplina distinta, que es la multimedia, las proyecciones, todo esto que hoy permite generar imágenes, generar la ilusión de objetos, de elementos en la escenografía sin que sean reales, sin que sean corpóreos. Hoy el escenógrafo puede ser un especialista en multimedia o viceversa, o a veces pueden trabajar en conjunto. Tenemos al iluminador, al diseñador de la iluminación, que es de alguna manera el que pinta la escenografía. Por supuesto que la escenografía está pintada, pero cuando ustedes ven un escenario con tres foquitos, con su llamada luz de trabajo, dice uno, ¿de verdad esto va a ser el espectáculo? Aprieta uno un botón y es como si hubiera un maquillaje mágico en el escenario. De pronto todo cobra otra forma, otras texturas, otras profundidades, otra intensidad. Eso hace un diseñador de iluminación. Es muy importante que los cantantes estén bien iluminados. Hay un fenómeno muy peculiar, casi diría yo neurológico, en el que si un cantante no está bien iluminado, nuestro cerebro tiende a pensar que suena menos, aunque ustedes no lo crean. Tenemos, por supuesto, gente que maneja, que sabe hacer efectos especiales, un balazo, humo, otros elementos en un escenario, los asistentes de todos, y un elemento importante, un coreógrafo. Un coreógrafo resulta también muchas veces necesario, aunque no haya un ballet, aunque nadie baile, porque finalmente un coreógrafo es un individuo, es un hombre, es una mujer que es capaz de ayudar a que la gente se mueva con plasticidad, con gracia, de una manera artística, por llamarlo de alguna manera. Y justamente el coreógrafo muchas veces, además de poder montar un baile, una danza en escena, ayuda a que el coro se mueva, ayuda a que los extras y el coro interactúen, entren, salgan del escenario. Es decir, hay también una suerte de ballet en eso, aunque no sea una danza. Y ahora sí, ya que estamos en la cocina, nos faltaban esos ingredientes, empezamos con algunos criterios de selección, por ejemplo, los criterios de selección del elenco. ¿Cómo vamos a escoger el elenco? No hemos hablado de cómo se escoge un cantante, ya hablamos de todo lo demás. Por supuesto, tiene que ver una serie de elementos: el costo, la disponibilidad, si está lejos, si hay que traerlo y hospedarlo, si podemos pagar esos gastos o preferimos recurrir a un elenco nacional en donde no tengamos que hacer esos gastos, si queremos darle prelación a un elenco de connacionales, si queremos mezclarlos, si queremos solo superestrellas. Hay cualquier cantidad de criterios posibles. Un sentido del ensamble. Esta es una tarea del director artístico, la elección de los cantantes. ¿Por qué? Porque finalmente forman un ensamble en escena. Tienen que estar juntos vocalmente y físicamente. Deben ser voces que puedan maridarse bien, que puedan convivir de una manera armónica. Si hay un cantante con una voz gigantesca y le ponemos junto una cantante como pareja con una voz pequeña, es probable que se desbalancee todo, o viceversa. Si se los conté en uno de nuestros Houston, tenemos un problema. Si tenemos a una cantante de 1,99 y ponemos a un cantante que va a ser su amado de 1,65, seguramente va a generar un problema y puede generar algo que no deseamos en el escenario. Su manera de aproximarse a una ópera, estilísticamente, la abordan de una manera muy tradicional, estilística, o de una manera más libre, más emotiva, más intensa, menos escolar. Hay que ver eso también.
Tenemos también que tener, por supuesto, y lo he mencionado, los llamados covers, sustitutos. Hay varias modalidades, no abundaremos en muchas de ellas, pero diremos, por ejemplo, que existe la modalidad del cover como tal, la banca, el que está sentadito esperando por si algo no sale bien, por si un cantante se enferma, se lastima, se cae, se queda ronco, tiene un ataque de flemas, de pánico, lo que sea, y tiene que salir al quite, está en los ensayos. Y tenemos también a los que a veces llamados understudies, o a los que a veces llamamos understudies, gente joven que a veces tiene el papel preparado y que a manera de estudio y de fogueo está en los ensayos, está terminando de aprenderse el papel y que acaso en un momento de catástrofe absoluta y universal tiene que ser la última opción para salvar una función sin tener que ser esta cancelada. Tenemos también un personaje del que no he hablado, otro ingrediente importante, el asistente del director concertador. Justamente esa persona que, entre muchas otras cosas, por ejemplo, está en la sala diciéndole cómo está el balance entre la orquesta, los cantantes, entre la propia orquesta, es decir, una suerte de par de oídos, de par de orejas extras para el director concertador. Y ahora sí, a la hora de estar cocinando tenemos que hacer varias selecciones puntuales, tenemos que escoger un título. ¿Cómo lo escogemos? Fundamentalmente lo elegimos de una manera que balancee, que genere un equilibrio dentro de una temporada. Siempre he dicho que un teatro de ópera es una suerte de restaurante, un restaurante de comida internacional, un restaurante no especializado que debe de tratar de ofrecer a sus comensales distintos platillos, platillos que le puedan ser útiles, no útiles, que le puedan ser agradables. No puede solamente servir ópera francesa, no puede servir solamente ópera contemporánea, ópera barroca. Hay que mezclar en todo, en épocas, en estilos, ópera nacional, ópera del país que está presentando los espectáculos. Es un cúmulo de elementos que hay, insisto, que balancear. Hay que seleccionar al equipo creativo del que hablé. Y ahí hay una decisión fundamental. Vamos a seleccionar a un equipo creativo que suele hacer producciones tradicionales, a la vieja usanza. Queremos hacer algo un poco más moderno, queremos hacer algo hiperradical, queremos a la Fura del Sbaus con alta tecnología y una propuesta muchas veces muy agresiva, queremos a Calixto Vieito que sabemos que nos va a incendiar el teatro. ¿Qué queremos? Ahí hay toda una decisión. Por supuesto, también hay que elegir al director concertador. Un director concertador que de preferencia, por ejemplo, si vamos a escoger un equipo creativo muy propositivo, con propuestas muy radicales, es importante tener un director concertador, un director de orquesta que se pueda adecuar a este estilo, que pueda convivir con este estilo, que pueda negociar con una persona de estas características y no generar naturalmente ya ahí un encuentro, un choque de alta complejidad. Es importante eso. Si la puesta en escena es muy tradicional, muy conservadora, podemos recurrir a un director concertador que justamente tenga esa misma visión sin ningún problema. Y ahora sí, tenemos que rentar la música, tenemos que rentar las partituras, seguimos avanzando en nuestra cocina y entramos ahora sí a la manera en la que la orquesta debe prepararse. La orquesta debe estar lista. ¿Cómo lo va a hacer? La orquesta se va a preparar leyendo cada músico su música en su casa, preparándola y luego yendo a los primeros ensayos o repasos orquestales o lecturas, es el nombre correcto que usamos en México, lecturas orquestales, a veces con el director asistente si el director concertador titular no ha llegado, o muchísimas veces directamente con el director concertador. Esas lecturas orquestales pueden ser con toda la orquesta lista, poniendo la obra con toda la orquesta, o ensayos, lecturas por secciones, lecturas seccionales. Probablemente, dependiendo del tipo de la partitura, el director concertador diga, hoy quiero trabajar con las cuerdas, hoy quiero trabajar con los alientos, hoy quiero ensayar con... Puede haber muchas variantes de ello. El coro también se tiene que preparar y esto sí ya vamos ahora uniendo las piezas. El coro se va preparando con el director titular del coro o el director invitado del coro que empieza a revisar la afinación, el solfeo, a veces también un poco del idioma antes de que entren los coaches de este conjunto indispensable
para el montaje de una ópera. Por otro lado, en paralelo, los solistas, si ya llegaron a México o cuando se incorporan a México, al lugar donde están haciendo el espectáculo, empiezan a tener repasos musicales con los pianistas repasadores. Estos pianistas que les comentaba la otra ocasión son una suerte de karaoke, de pista, que leen la partitura de voz y piano para emular a la orquesta en cada ensayo, ya siguiendo muchas veces las directivas del concertador, y que les ayudan a los cantantes a refrescar la obra si hace tiempo que no la cantan, a terminar de pulirla y de prepararla si es que es la primera vez que la hacen, etcétera. Por otro lado, todo en este circo de tantas pistas, en una oficina, o antes de eso más bien, estoy mezclando un poco los tiempos, puesto que tiene que haber durante un lapso significativo anterior al montaje de la obra, la discusión con el director, de escena, con el equipo de producción y el director del teatro, del tipo de espectáculo que va a ser, la manera en la que se va a montar, la lectura dramática, escénica que se le va a dar a la obra. El equipo creativo, por su parte, a partir de eso, arma toda la propuesta y en algún momento llega, presenta una maqueta, presenta diseños de vestuario. No hablé del vestuarista o la vestuarista, que tiene que hacer el diseño del vestuario, que es crucial también en una ópera, ergonómico, lo más ligero que se pueda, y que puede estar ceñido de muchos lugares, pero no de aquí, y sobre todo no de aquí, para no interferir con el proceso de respiración, de impostación, indispensable, insisto, en un buen canto. Tiene que haber una buena planeación de ensayos, y de este modo, con todo esto que les he dicho ya echado a andar, llegamos al periodo final, a la recta final de el proceso de cocinar una ópera, en donde la preparación individual de los cantantes con el pianista repasador y los coaches de estilo, los coaches de idioma avanzan más, y donde el director concertador ya empieza también a tener repasos, ensayos solo musicales, sin el director de escena, con los cantantes en un salón. Es decir, el director concertador con un pianista, pocas veces él mismo tocando el piano, con los solistas, los papeles grandes, los papeles pequeños, a los que damos en llamar partiquinos, los papeles pequeñitos en la ópera, que tienen una frase, traen una carta, la cena está servida, o a lo mejor un papel un poquito más grande, pero no principal. Con todos ellos ensayan como si estuvieran pensando en un concierto. Balance, estilo, técnica, ensamble, etcétera, etcétera. Son ensayos solo musicales del director concertador, no con la orquesta y los cantantes. La orquesta y los cantantes no suelen tener ensayos así, sin escena, salvo uno, del que daré cuenta un poco más adelante. Más adelante se empiezan a llevar a cabo una serie de ensayos muy importantes, cruciales, que son los que llamamos ensayos escénicos a piano en salón. Ensayos escénicos a piano en un salón. No son ensayos orquestales en un escenario, es decir, en un salón especial del teatro se emula el escenario en la mejor medida posible. Hay teatros que pueden literalmente armar un escenario del salón de ensayos. Hay otros donde no se puede hacer de esa manera. Desde luego no se pone toda la escenografía ahí, sino que el piso se suele marcar con cinta adhesiva para mostrar donde hay elementos corporales que el cantante, la cantante, el coro, los extras, los partiquinos, se familiaricen con el espacio, sepan hacia dónde voltear, sepan dónde hay una escalera, sepan dónde hay un muro, y puedan, insisto, estar familiarizados con el espacio. De la misma manera en que el vestuarista o la vestuarista puede darles ya desde muy pronto algunos elementos, una capa, para que aunque estén con jeans y tenis en los ensayos, para que aprendan a moverse, a familiarizarse con la capa. Si tienen que llevar una espada todo el tiempo y mover la espada, algún elemento o algunos elementos con los que deben estar muy familiarizados, no con un pantalón, no con una camisa que te la pones y ahí está, sino otro tipo de elementos. Creo que se puede entender. En esos ensayos hay un piano también, hay un pianista repasador, hay un director de escena, están los cantantes y van montando, ensayando la obra en términos teatrales, en términos escénicos, cantando además.
a veces a toda voz, a veces a muy medio fuelle o bajo fuelle, lo que en términos operísticos llamamos marcar. ¿Está cantando? No, está marcando. Marcando, tarareando, da algunas notas, otras las da una octava abajo, usa falsete, de pronto mete la voz. Eso es lo que van haciendo los cantantes en los ensayos para no fatigarse y para no cansarse de más antes de llegar al estreno. En ese ensayo, además, el pianista no está habitualmente a sus anchas. Es muy probable que alguno de los o el asistente del director concertador esté también en ese ensayo, porque el director concertador no es ubicuo, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo y sin embargo sus directrices musicales, sus tempi, plural de tempo, velocidades, la dinámica, qué tan rápido, qué tan fuerte, qué tan lento, qué tan acelerando, qué tan ralentando, qué tan creciendo, qué tan disminuyendo se va haciendo algo, tiene que ser algo que se haga siempre de la misma manera bajo las directrices del director concertador. El director, a veces el director concertador puede estar en el ensayo escénico y está dirigiendo y poniéndose de acuerdo, o a veces sacándose los ojos, con el director de escena. Es decir, ahí empiezan a confluir esos dos planetas, esas dos galaxias y universos que son el musical y el escénico y que tienen que convivir y maridarse de la mejor manera en esta cocina a la que llamamos teatro para llegar a este platillo complejísimo y delicioso y adictivo al que llamamos ópera. En paralelo, la producción, el vestuario, la utilería, ya hablamos de todo eso, se está construyendo, o si se rentó de un teatro extranjero, o si se intercambió con un teatro extranjero, viene en un barco, viene en un avión, viene ya por tierra, y va llegando, o viene de un taller y va entrando al teatro. Ya dimos también algunos ejemplos de lo que puede salir mal en esos terrenos. La producción, insisto, entra al teatro y se empieza a montar en el escenario. Al mismo tiempo se empiezan a montar las luces y ese es un proceso fascinante que permítanme contárselos muy rápidamente porque es muy atractivo. El teatro tiene una serie de varas que nosotros no podemos ver, es decir, nosotros tenemos este espacio, vemos como una especie de techo, hagan de cuenta este es el recuadro del escenario, pero aquí arriba hay todo un espacio donde hay telones, hay un espacio muy grande donde suben los objetos, los telones y luego vuelven a bajar. A esta altura hay una serie de tubos, de varas, así las llamamos, desde las que cuelgan elementos escenográficos, telones y luces. Es decir, el diseñador de iluminación, el iluminador, tiene ya un plano armado, conociendo el teatro, con los tipos de luces que va a usar, robóticas, licos, de distintos tipos de luces, y dice dónde las va a poner, es decir, va a generar una serie de zonas lumínicas en el escenario. Entonces, al mismo tiempo que se monta la escenografía, se montan las luces y también se enfocan un poco, es decir, se dirigen ya hacia los lugares que van a estar, salvo las robóticas, que se pueden dirigir hacia distintos lados, es decir, primero se montan las luces en las varas, luego se enfocan a donde quieren que iluminen y ya está lista la paleta de colores lumínicos para que el diseñador de iluminación después ilumine, genere su iluminación. Cuando ya genera la iluminación, hagan de cuenta, dice, bueno, tenemos 70 luces, esta va para acá, esta va para allá, esta está apagada, esta tiene tanta intensidad, esta se hace de esta manera, ahí está, esta es la luz exacta para este momento, se captura en una computadora, en una consola, luz 1, se mueve luz 2, luz 3 puede ser a lo mejor un movimiento, una luz que va a moverse, que va a ampliarse, que va a cerrarse, es infinito el número de posibilidades de movimientos y de variantes luminotécnicas. Mientras también hay pruebas de vestuario, los cantantes están probando, el coro se está probando. ¿Se dan ustedes cuenta del tamaño de esta cocina? Imagínense la cocina más compleja del restaurante más complejo del mundo y multiplíquenlo por 10,000. Estarán acercándose a lo que es cocinar una ópera. Estamos cerca, el proceso ya está cada vez más cerca, ya vamos a entrar casi a hornear, ya hicimos la masa, ya hicimos la salsa, ya marinamos la carne, ya avanzamos muchísimo. Ya hemos hecho procesos previos o horneados o moliendas previas o licuados previos y ahora vamos a llegar ya a la parte decisiva, es decir, cuando todo esto que ya debe estar funcionando se traslada al escenario. Cuando eso se traslada al escenario y uno ve el primer ensayo en un escenario, lo menos que puede esperar es el caos perfecto.
una desgracia total. Los hermanos Marx en la ópera, nada sale bien. Todos gritan, todo el mundo se enoja. Y uno dice, ¿qué hago aquí? Si es el director de la compañía. O cuando menos uno dice, este platillo nunca podrá salir y mucho menos para cuando el comensal lo esté esperando. Faltan 10 días para el estreno, 9 días para el estreno. No hay manera humana de que suceda. Y el 100% de las veces, con mayor o menor calidad, sucede y acontece el espectáculo operístico y el platillo se sirve para el espectador. Esta primera llegada de todos al escenario, de preferencia ya con la escenografía completa montada, con parte de la luz montada, los cantantes ya pueden ir con parte o con todo su vestuario, el coro también. Este primer ensayo se llama o se le designa como la serie de ensayos de escena a piano. Ya no es en un salón. En alemán les llaman Bühne, Klavier, es decir, Bühne, escenario, Klavier, piano. Escenas con piano en el escenario. Es decir, el repaso o la escena a piano en el salón se traslada ahora al escenario y ya no están con cintas adhesivas en el piso, sino que están realmente en el teatro. Se ha abierto el foso habitualmente y dentro del foso no está la orquesta todavía, la orquesta sigue ensayando con el director, como les dije. Dentro del foso hay un piano de cola abierto, un pianista tocando el piano, sigue, para que se den cuenta la importancia del pianista repasador y de la partitura de piano y voz. Sin esos dos elementos no hay manera de hacer el espectáculo, no hay manera de cocinar la ópera. Imposible. A veces está el propio director concertador dirigiendo al pianista desde el foso, a veces está el asistente del director concertador y empiezan ya ahí los temas de, oye, el director concertador puede decirle al director de escena, el cantante está muy lejos, está muy cerca, no le da tiempo de moverse de un lado a otro, porque en el teatro el tiempo lo determina el actor puede ir diciendo, si alguien le dice, a ver, tú esta parte, estas frases las dices mientras llegas de aquí a la escalera, el actor gradúa, adecua, como lo quieran pronunciar, su andar con su decir el texto hasta hacerlo sincronizarse. Pero en la música el tiempo está determinado por los cánones, por los preceptos, por el estilo, por la métrica musical. Entonces de pronto se pueden dar cuenta de que no hay tiempo o de que sobra tiempo y tienen que ir haciendo esos ajustes en las escenas a piano. Una vez que pasan la serie de escenas a piano, 3, 4, 5, depende de la obra que tengamos, de la disponibilidad de tiempos del teatro, llegamos a las llamadas escenas con orquesta, las Bühneorchester, lo mismo que les he dicho, pero ahora sí ya con la orquesta. El grado de dificultad es cada vez más grande. Si solo hay un pianista y queremos parar 30 veces el espectáculo, queremos el ensayo, queremos hacer 1000 cosas para ajustar, no pasa nada. Pero si tenemos 80, 70, 90 miembros de una orquesta ahí abajo con el director, el asunto se va complicando. Cuando entra la orquesta, ya debe de haber acuerdos muy, muy claros entre todos y la escena ya debe correr de una manera buena y de una manera fluida. Hay un punto que seguramente se pueden preguntar. Ya lo dije un poco. ¿Y no ensayan nunca los cantantes con la orquesta? A veces, en algunos ensayos de la orquesta, el director puede invitar, antes de llegar al escenario, a algún cantante o algunos cantantes para ver temas ya con la orquesta y los cantantes. Sucede con alguna frecuencia, con bastante frecuencia, pero no es algo que esté ya estipulado, esa discreción del director de concertador o del cantante, la cantante que le diga, oye, necesito sentirme con la orquesta, necesitamos hacer el dúo, la escena, el acto con la orquesta, por favor, invítanos a una de las escenas de los repasos musicales de la orquesta, de las lecturas para poderlo hacer. Hay una sola ocasión en la que eso se arma y realmente es un ensayo que termina siendo un poco innecesario, pero que es hermosísimo. Es el llamado ensayo a la italiana. No me pregunten, por favor, por qué se llama ensayo a la italiana, porque no les puedo responder. Si alguien de la gente que amablemente nos sigue sabe por qué se llama ensayo a la italiana, mándenos un comentario, porque la verdad nunca lo pregunté. En cambio, en alemán tiene un nombre muy claro, Sitzprobe, ensayos sentados. Se baja el telón metálico, el llamado telón de contrafuego que tienen los teatros, por ejemplo en el Palacio de Bellas Artes, el espectacular telón de Tiffany's, ese telón que está hecho justamente para detener el fuego, es el firewall famoso, de ahí viene también el término, el firewall que
permite que si hay un incendio, un cortocircuito, que el 99% de las veces sucede dentro del escenario por todo el tema de luces, de cables, de todo esto, ese incendio se quede en el escenario y no pase a la sala y destruya el teatro completo. Decía yo que se baja ese telón, ese firewall, en Bellas Artes el gran telón de cristal de Tiffany's, se ponen sillas frente a él, el foso de la orquesta está bajado, la orquesta entera está ahí y se hace la ópera en versión de concierto. Y créanme ustedes que es algo acústicamente inigualable, porque los cantantes están hasta adelante, porque tienen esta superficie enorme, rígida, sólida, a unos cuantos centímetros detrás de ellos, lo cual hace que suenen como amplificados. La ópera suele correr sin interrupciones, entonces de verdad es un gran placer oír un ensayo a la italiana, aunque pregúntenle a un director de escena qué opina del ensayo a la italiana. Los detestan, dicen que no sirven para nada, que solo obstaculizan el trabajo, retrasan más el ya de por sí siempre retrasado trabajo escénico, etcétera, etcétera. Después del ensayo a la italiana viene generalmente el ensayo pregeneral, en donde ya todos deben estar completamente listos, con su ropa, con la utilería, la luz armada. Todo esto es en el escenario ideal, ¿eh? Todo esto es cuando no ha habido ningún Houston, hay un problema de los de a de veras. El ensayo pregeneral, donde todavía puede haber muchísimas interrupciones, si es que las debe haber, correcciones, pleitos, fricciones. Y de ahí llegamos al ensayo general, que habitualmente debe estar cuando menos separado del día del estreno por 2 o 3 días, cuando menos. Más de 3 días tampoco es buena idea, 3 días sería lo máximo en la que debería de estar separado. El ensayo general usualmente en muchísimos teatros del mundo tiene público. ¿Por qué? Porque también el cantante, los cantantes, el director, todos se tienen que ya sentir con la presión de ver a la gente ahí, pero también hay un elemento más. La gente absorbe el sonido. Un teatro vacío resuena mucho más que un teatro lleno. Por lo tanto, al tener el teatro, si no lleno, con un buen aforo, el sonido va a ser distinto y el cantante va a percibir ya el regreso de ese sonido parcialmente absorbido por el público de una manera mucho más parecida a lo que va a percibir en una función. Un ensayo con público suele ser algo muy similar o una función. En ocasiones resulta ser la mejor función de todas. El ensayo general se puede interrumpir, aunque habitualmente no se interrumpe, y el público aplaude, celebra o no tanto lo que está viendo. Ese es el momento inmediato anterior al estreno, y decía yo 2 o 3 días después, llegamos al momento que les platiqué en la primera entrega de cómo se cocina una ópera. Llegamos al momento en el que nos sentamos cómodamente en un teatro, se levanta el telón, no sé si les dije Aida, Rigoletto, se levanta el telón y nosotros empezamos a disfrutar de una función de ópera que ha tenido detrás como preparación, como cocción, todo lo que les acabo de decir, todo este cúmulo, bueno, no les acabo de decir lo que les he dicho ahora y en la sesión anterior de cómo se cocina una ópera. ¿Se dan ustedes cuenta de la complejidad inmensa de esto, de todo lo que puede salir mal, de todo lo que hay que conciliar que no tiene nada que ver, de la complejísima labor de un director, de un teatro, de un gerente artístico, de un director artístico, que tiene que hacer que toda esta gente a la hora de disputar quién tiene la razón pueda ser conciliada? Este individuo, el director del teatro, que finalmente termina siendo el gran chef, que me perdonen los directores de escena y los directores concertadores, me van a matar, pero como yo he sido director tantos años, fui tantos años director de una casa de ópera y no fui ni director de escena ni director concertador, a lo mejor por eso creo que mi trabajo era el más complicado. Tienes que ser un pararrayos, tienes que hacer que esas descargas eléctricas de la diva, del divo, del director concertador, sacándose de los ojos con el director de escena, caigan sobre ti, del escenógrafo y el iluminador, el vestuarista, tú ser de alguna manera el que absorba eso, concilie siempre con un sentido. Y eso es lo que a mí me parece importante. No manda el cantante, aunque sea indispensable. No manda el director de escena, aunque sea Woody Allen. No manda el director de orquesta, aunque sea Toscanini. En mi humilde opinión, el que manda es el público, que no está presente en esos ensayos. Y hay que pensar, en mi opinión, cómo cocinar
para que ese público, que es el que realmente se va a comer nuestro platillo, porque el cantante no se va a comer la sopa y el director de escena no se va a comer el mole, se lo va a comer el público, que el público pueda tener un espectáculo en la que en la mejor, mayor medida de lo posible, todos esos elementos y factores se hayan ponderado y se hayan llevado a la mejor conciliación que puede existir. Todo esto, amigas y amigos, es lo que hay detrás de cómo se cocina una ópera. Insisto, un proceso largo, riesgoso, muchas veces accidentado, pero que además tiene un elemento siempre presente. Me parece que así como no podemos cocinar sin sal, sin algunos otros condimentos, creo que el elemento recurrente, ese que le da la sal, el sabor, el condimento a todo este proceso, es una hormona, la adrenalina. La adrenalina de todos, la sensación de que está uno subido en una vorágine que va a desembocar en ese momento plácido en el que uno puede ver una escena operística tranquila, con un lamento, una escena de amor, sin darse cuenta de la turbulencia nuclear que hubo las semanas anteriores para que todo ese público pueda estar en éxtasis absoluto gozando de una función. Amigos, amigas, hasta aquí llega nuestro programa del día de hoy. No queremos despedirnos sin repetirles primero la invitación para nuestra siguiente actividad formal de Hablemos de Ópera. Los invitamos a que se inscriban a nuestra conferencia en línea María Callas, la fragilidad de una diosa. Lunes 25 de mayo, costo 500 pesos por computadora o dispositivo. Llámenos al 55 43 47 0283 o envíenos un WhatsApp a ese número o envíenos un correo electrónico a hablemosdeopera1@gmail.com. Les puedo asegurar que nunca volverán a escuchar a la Calas del mismo modo después de acompañarme en un recorrido a lo largo de su vida, sus amores, sus desamores y sobre todo a escuchar su voz, a aprender a entender por qué esa mujer destroza toda la clasificación que puede hacer uno de voces y se vuelve de verdad, como también la han apodado, la absoluta o la divina. Y había comentado al principio de nuestra emisión del día de hoy que teníamos una sorpresa increíble reservada para ustedes y también para nosotros. Queremos comentarles que el próximo sábado a las 6 de la tarde, sábado 23 de mayo a las 6 de la tarde, 6 de la tarde tiempo de México, en nuestra emisión de Hablemos de Ópera en Casa tendremos un Hablemos de Ópera con nada más y nada menos que Javier Camarena. No quiero usar demasiados adjetivos, simplemente vamos a tener al tenor más cotizado, en más demanda y más aclamado hoy día en el mundo de la ópera. Sí, Javier Camarena, que es mexicano, que es amigo de Hablemos de Ópera y que sobre todo es una persona con una enorme calidad humana, un hombre divertido, sencillo, que justamente en esa sencillez, en ese tomarse a sí mismo con seriedad cuando tiene que hacerlo y con un poquito menos de seriedad cuando no es tan necesario tomarse seriamente, va a estar aquí. Pasen la voz porque es una oportunidad absolutamente extraordinaria y privilegiada. Javier Camarena, el hombre que ha conquistado el Met, el Teatro Real, Covent Garden, el Liceo de Barcelona y cuantos teatros se les ocurre en el mundo, va a estar aquí hablando con ustedes para Hablemos de Ópera en Casa. Así es que me despido, agradezco el favor de su atención y nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde con Javier Camarena. No falten.